Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestra oración y lo hacemos en este ratito pensando, como te decía el Señor, agradeciendo estos ratos de silencio, de oración personal, de poder, iba a decir, de no tener los hijos delante contigo, de serenidad. Ayuda mucho todo ese ambiente que podemos vivir. Ayuda mucho a, aunque sea un ratito solo, aunque sea a recapacitar en muchas cosas que todos tenemos que pensar. Y en este rato de oración, así con esos temas que te decía al principio, nucleares, porque el esquema de un curso de retiro, pues con lo que teníamos no me daba tiempo todo, ¿no? Por eso quería ir tocando temas como lo hemos hablado antes, del perdón, de la filiación divina. Vamos a pararnos en otra escena del Evangelio. Y en concreto, además viene bien porque la vamos a contemplar dentro de unos días, dentro de 2 semanas, 3, en la Semana Santa, es el momento del Calvario. Hay muchísimas cosas que podemos pensar, es decir, ya saldrá en otra meditación, seguramente, también hablar un poquito de la cruz, pero quiero pararme en otro aspecto concreto. Allí, ya métete en la escena, el Señor ya está en lo alto de la cruz, lo alto del monte, del Calvario, aunque era un monte pequeñito, era un promontorio sin más. Y allí estaba la Virgen, está San Juan, está María Magdalena, las santas mujeres, un montón de gente, pueblo que están pues vociferando, gritando, los soldados, los 2 ladrones, ya sabes, Dimas y Gestas, según la tradición, Dimas el bueno, Gestas el malo, aunque, en fin, pues ahí están. Y estamos viviendo, por tanto, es como si nos metiéramos una especie de ventana que viéramos al Viernes Santo, y que fuéramos también nosotros testigos y protagonistas de esa escena. Te has pensado muchas veces y seguramente, y es bueno, en estos días de Cuaresma, por ejemplo, los viernes, que es el día penitencial y es el día además en el que recordamos la Pasión del Señor siempre habitualmente, pues a lo mejor hacer tu oración, o si tienes un ratito, leer algunas escenas del Vía Crucis. Es una buena costumbre también que creo que no podemos perder, ¿no? Y que en muchas iglesias, como bien sabes, se hace, en muchas parroquias. Y abrimos esa ventana en el primer viernes de la historia, y allí queremos desde esa ventana, desde el balcón, mirad lo que está pasando. Pero no como solo como alguien que mira, sino alguien que quiere estar, no como testigo simplemente, sino como alguien que está también, que quiere ser protagonista, que quiere estar ahí presente. La conversación, hay una tradición, ¿verdad?, en rezar sobre las palabras que el Señor hace en la cruz, desde la cruz, las llamadas 7 palabras. 7 palabras, ¿no? Incluso hay muchas cosas escritas sobre las 7 palabras del Señor, que dice allí, pues, que va diciendo, ¿no? Pues lo que habla con el ladrón, que ahora vamos a entrar ahí, lo que habla con la Virgen, lo que dice al Padre, en tus manos encomiendo espíritu, etcétera, etcétera. Tengo sed, todas esas palabras, ¿no? Y una de las primeras cosas que hice en mi vida como sacerdote fue predicar prácticamente el año siguiente de ordenarme en un pueblo perdido de Aragón, el sermón de las 7 palabras, que hice lo que pude
porque era la primera vez que lo hacía, y cada palabra la predicaba desde un balcón de una casa del pueblo, y abajo la gente me miraba asombrado, y no solamente a mí, no solamente miraba a la gente, sino a las ovejas y las cabras y lo que había en cada casa, ¿no? Me miraban allí. Bueno, pues esa primera, recuerdo perfectamente las 7 palabras, la fue preparando un poquito, La primera palabra la hice con un papel, pero cuando la gente vio que había un papel, dije, se acabó el papel, aquí al corazón, ¿no? Y es lo que a la gente le gusta en el fondo, ¿no? Primer viernes, y estaban ahí los 2 ladrones, y uno de ellos, el bueno, a pesar de su momento, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es una petición, y más en ese momento tremendo en el que sabía que la vida se le estaba yendo. Y seguramente compungido también, porque él de hecho lo dice después, merecemos esto. Claro, hay que pensar qué momento es, ¿no? Cristo, pues en ese momento final de su vida, además con su cuerpo todo lleno de llagas, de dolor, que irradiaba amor, es decir, y aquel hombre que se da cuenta que aquí hay algo distinto. Por eso le dice, y lo reconoce, fíjate, lo reconoce. No sabemos la historia de este ladrón, y seguramente a lo mejor había tenido un buen encuentro con el Señor, o le había escuchado en algún momento. Pero él reconoce en aquel hombre que está muriendo, que está desangrándose, a Dios, porque le dice, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Por tanto, tú eres rey. Tú eres rey. Y si eres rey, ese reino es un reino divino, es algo distinto. Sabemos bien que, horas después, aquel hombre entró en el paraíso. Te lo aseguro. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con una palabra, con una petición, se abren las puertas del cielo. Bastó decirle, acuérdate de mí, y en ese momento a Cristo, para que, podríamos decir, robara el corazón de Cristo. Y quizás podríamos decir también nosotros que la oración, tu oración, la mía, es vivir de eso. Es saber que tenemos que robarle el corazón al Señor. Hacer que nos quiera, si se puede decir así. Que nos oiga. Por eso deseamos, ¿no?, que la oración que intentamos hacer cada día, o que tiene que ser nuestra vida, en la que tenemos que vivir, se llene de fruto. ¿Cuántas cosas, ¿no?, en la oración, en nuestra oración personal, pedimos al Señor? ¿O cuántas cosas le contamos? ¿O cuántas cosas le estamos como reclamando incluso al Señor? Si podemos decir así, reclamando al Señor, ¿cuántas cosas? Nos ilusiona pensar cómo ese diálogo con Dios, que no se centra solo en una oración vocal, que es bueno que todos los días lo hagamos. Te recordaba antes en la homilía ese Señor Jesús, ten piedad de mí, que alivia tanto y que ya ayuda tanto. Bueno, no solamente una oración vocal, que es fantástica, hay que hacer un rosario, o lo que sea, una ejaculatoria, o lo que tú quieras, ¿no?, sino también ese diálogo tuyo con el Señor que transforma la vida. Yo insisto, yo os he insistido mucho y insistiré toda mi vida, la importancia de la oración, porque en la oración conquistamos, enamoramos, entusiasmamos el corazón del Señor. Se puede decir que se roba porque no se merece tanto cariño.
Anhelamos algo que necesitamos, el amor de Dios. No es propiedad mía, es de Dios. Se lo pido y se lo pido, incluso lo anhelo tanto que se lo robo, en ese sentido bueno de la palabra, ya me entiendes. Por eso la oración se asienta sobre todo en algo tan sencillo, aunque no es poco, tan sencillo, aunque no es poco, como aprender a acoger ese semejante don en nuestros corazones, dejándonos acompañar por el Señor. Nunca se impone, y nunca impone, mejor dicho. Es un don, es un regalo. La vida de oración es un regalo de Dios, que nosotros suplicamos. No tanto, que también es importante, pero no tanto por los frutos que llegarán, sino sobre todo porque la oración nos cambia la vida. A aquel hombre le cambió la vida, al final ya. Asalta al cielo a través de su oración, de su petición al Señor. Es verdad que era una circunstancia muy concreta y muy especial, y tenía al Señor allí a su lado, en ese momento, dándonos el momento más sublime de la historia, el momento de la cruz, evidentemente, y la resurrección. Pero es verdad que es un momento muy especial, pero aquel hombre entiende, nos está dando un ejemplo a nosotros también, para que nosotros en la oración, esa oración que todos los días tendríamos que hacer, de alguna manera asaltáramos al Señor en su corazón, le robáramos el corazón, le enamoráramos. Y el otro ladrón, ¿qué le dice? Pues algo que me imagino que al Señor le sentaría como un jarro de agua fría en ese momento. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira, 2 diálogos, ¿verdad? Los 2 hablan con Jesús. Pero solo el buen ladrón, Dimas, acogió lo que el Señor tenía para regalarle. El otro no tuvo la humildad de pedir. No quería, Es decir, no quería. Le exige. Exigió un derecho de ser escuchado. Lo hemos leído hoy en el Evangelio, ¿te acuerdas? Los 2 tipos de oración. La del fariseo que dice: Señor, escúchame, porque merezco ser escuchado. Merezco ser oído. A veces decimos al Señor, Señor, pero ¿cómo no me ayudas? ¿Cómo no me ayudas? Parece que no me escuchas. Aquel hombre, el publicano, le dice al Señor, el fariseo no dice más que: Señor, es que merezco ser oído, es que hago todo bien. Incluso se compara con el otro pobre que estaba allí al fondo. Y el otro ni siquiera se levanta la cabeza y le dice eso que decíamos antes: Señor Jesús, ten piedad de mí. Piédate de mí, Señor, que soy un pecador. Se pone en su sitio. No exige, pide, reclama, mendiga. ¿Qué queréis decir? Mendiga. El mal ladrón no abre su corazón con humildad. Exige ser escuchado. Se encara con la aparente ingenuidad de Jesús y le reprocha también su aparente pasividad. Dimas, el buen ladrón, sabía que no merecía nada. Sabía que no merecía nada, como nos pasa a nosotros. ¿Qué merecemos? Si todo es don, si todo es regalo, si tantas cosas buenas que tienes en tu vida te las ha dado Dios. Te las ha dado Dios. A veces te ha hecho esperar. A veces tu petición no ha sido oída o no parece que sea oída. No te ha dado la impresión de que el Señor te está escuchando, pero el Señor te escucha. Y siempre te da lo que más te conviene. Nos da lo que más nos conviene. Y a veces es esperar y perseverar en la oración.
Y otras veces es encontrarnos con situaciones que humanamente hablando, nos contrarían. O cosas que nos hacen sufrir. Y Dios permite en nuestra vida. Porque tenemos también que entender que el Señor, el primero que ha pasado por el sufrimiento, quiere que también nosotros aprendamos a amarle en el sufrimiento. No porque el sufrimiento en sí mismo, no por un sentido, perdón por la expresión, masoquista del tema, sino porque en el sufrimiento aprendemos a amar al Señor también. O aprendemos a amar al Señor en la cruz o no le amamos. O aprendemos al Señor a amarle así o no le amamos. Os lo decían otros, estabais alguna de vosotras en la sesión que tuvimos sobre la educación de los hijos. También, alguna creo que estaba por allí. Pues, fijaros, ¿no? Decir, efectivamente, hay que aliviar el sufrimiento de un hijo, evidentemente, pero hay momentos que no se puede aliviar y hay que enseñarle al hijo a aprender a sufrir esas cosas, lo que Dios nos manda. Dios nos manda. Eso hace a una persona madurar muchísimo. Madurar muchísimo. No se merecía nada, lo sabe muy bien Dimas, el buen ladrón, pero logra abrir el cielo. Fijaros, comparando estos dos actitudes, esos dos diálogos con el Señor, la manera de dialogar con el Señor, yo creo que podemos entender perfectamente que el Señor cuenta con nuestra libertad para hacernos felices. Y que no siempre resulta fácil dejarse querer. Y en la oración es un momento estupendo para descubrir qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere Jesús. La vida divina en nosotros, no olvidéis, es un don, un regalo inmerecido, que hemos recibido todos por el bautismo, que hemos recuperado con la confesión, que vivimos de la gracia de Dios. Es un don, un regalo. Y en ese don, ese regalo, donde la oración se va haciendo cada vez más, donde el corazón va como queriendo más al Señor, vamos conociendo al Señor poquito a poquito. Vamos queriéndole cada vez más y vamos descubriendo al Señor en lo que nos habla a través de la oración. En ese sentido, la oración es un canal por el que se desborda el torrente del amor de Dios, que nos quiere ofrecer y que nos invita también a vivir su vida, Al fin y al cabo, nuestra vida es eso, un darle gloria a Dios y es buscarle, vivir la vida de Dios. El hombre ha sido creado, tú y yo hemos creado para darle gloria a Dios y para vivir su vida. Y nuestra vida tiene que tener ese sentido, porque si no, estamos perdidos. Es decir, si no, estamos viviendo una vida de tierras para abajo, mirando al suelo solo. Dios, decía San José María, el Señor ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Y una manera preciosa de entenderlo, esto, es que Dios ha querido también ofrecer la suya. Ofrecer la suya. Ha querido, pues, entregar su libertad. Getsemaní es el momento más clave, cuando el Señor, en su humanidad santísima, pues evidentemente le cuesta tanto, ¿no?, que pide, Señor, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate qué oración tan bonita para que la digas muchas veces cuando el Señor nos pida cosas que nos cuesten. Señor, no quiero, me cuesta, pero que se haga tu voluntad. Me cuesta esto, pero que se haga tu voluntad. Allí nos espera el Señor. Es decir, el Señor ha entregado su libertad. Ha entregado su libertad. Y lo ha hecho por amor a nosotros, no por otra cosa. Y es lo que espera de nosotros. Se ha entregado la libertad al Señor. Por eso, si lo pensamos así un poquito, es realmente absurdo, ¿no?, el que nos resistamos a la voluntad de Dios.
Aunque es verdad que ahora mismo vemos tan poco a cosas, como nuestra visión es tan humana, y no estamos en el cielo, pues evidentemente nos equivocamos, ¿no? Pero es verdad, es decir, que es absurdo no estudiar la voluntad de Dios. Si el Señor al final las cosas las va a hacer como Él quiera. No es fatalismo esto, es simplemente que es verdad. Que el Señor, si las cosas salen como Dios quiere. Y eso lo has comprobado muchísimas veces. Que las cosas no salen solas y que se las acaban saliendo como el Señor esperaba y quería. Y nos damos cuenta, por otra parte, por lo menos lo he comprobado cientos de veces, y creo que tú también, es que al final era la mejor manera. Mira que yo me empeño, Mira que me empeño en hacer las cosas así, o que las cosas sean como yo quiero, Y sin embargo, a veces no salen como yo quiero. Y si tengo confianza en el Señor, me doy cuenta que al final salen como tienen que salir, que es como Dios quiere. Que es como Dios quiere. Lo repetimos todos los días, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuesta. Pero se lo decimos al Señor, tu voluntad. Señor, es que me revuelve el corazón pensar que... Me revuelve el corazón, o me cuesta muchísimo pensar, o aceptar, más que pensar, aceptar, que no llevo razón, o que las cosas son como tú las quieres. Al final el Señor hace las cosas como Él quiere. No podemos aquí hablar mucho también, porque me parece interesante, es hablar de lo que es la providencia divina, ¿no? El cuidado amoroso que Dios tiene sobre sus criaturas, decíamos antiguamente en el catecismo, ¿te acuerdas? El cuidado amoroso que Dios tiene sobre sus criaturas. Y ahí estamos tú y yo. Y todo lo que nos pasa está dentro de ese cuidado amoroso que Dios tiene sobre ti, tu familia, las criaturas, todo. Aunque a veces se nos haga difícil, cuesta arriba. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este agobio? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto que yo? ¿Por qué este hijo quizás que a lo mejor llevo tantos años dándole tantas cosas buenas y de pronto me sale con estas? Si yo le he dado, si el colegio, si no sé cuántas cosas, y le hemos formado, si además los sacramentos, y de pronto se nos escapa. Se nos escapa. ¿Y qué ha pasado? Pues fijaros, la santa libertad, que no controlamos. Porque a veces queremos tener todo controlado. Y me dirás, no, Javier, es que una madre tiene que tener todo controlado. Bueno, hasta cierto punto. Si ya los pequeños no los controlas, imagínate cuando sean adolescentes. Es verdad que yo entiendo, que una madre quiera tener todo controlado, pero a veces en la formación de los hijos muchas veces no es posible, ¿no? Esto es un misterio, ¿no? La formación de los hijos, habría que dar un curso de retiro entero sobre la formación de los hijos, ¿no? La formación de los hijos no es nada fácil, es un arte. Y dirá, ¿usted qué sabe? Que no es padre, ¿no? Bueno, en parte soy padre también, de otra manera, pero también padre. Todos los sacerdotes somos un poco padres. Y esto es una parte importante de la sacerdocia. Pero es verdad, ¿no? Es decir, muchas veces se nos escapa, ¿no? Hay que dar tiempo y hay que dar lugar a Dios. A Dios no se le escapa, Porque en ese hijo está el corazón, el corazón de ese hijo, a lo mejor muy lejos de Dios, a lo mejor como no se sabe bien, pero está Dios, porque tú se lo has puesto. El Señor ha entrado ahí a través también de tu formación, lo que le has dicho. Y por lo que has peleado, por lo que has rezado, por lo que... Tú y tu marido, lógicamente. Está ahí. Pero queremos tener todo controlado. Y a veces no es fácil. No es fácil.
Y no es fácil, y solamente, no solo eso, sino que además es que no contamos, como te digo, hay muchos aspectos de la formación de un niño, de una niña, que se nos escapan porque no. Bueno, y además luego hoy día, si ya, pero ya no es el tema ahora, si nos metemos ya en la sociedad en la que estamos, con todos los medios de comunicación, con los móviles, con mil cosas, pues ya te puedes morir, vamos, ¿no? Pero es verdad, o sea, a veces, pero al final ¿qué queda, no? Pues al final, ¿qué es lo que de alguna manera te vas a presentar en el cielo cuando llegue el final de tu día, de tu vida, que llegará como también para mí? ¿Qué vas a presentarte al Señor? Con las manos llenas de cariño, de lo que has querido a tus hijos, a tu marido, de lo que has hecho por los demás. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Tenía en el colegio de los Escolapios, donde estudié, en Valencia, un escolapio bueno, más bueno que el pan, que nos ayudó muchísimo a todos, que nos decía una vez en una charla, en una clase, no recuerdo bien, nos decía: yo creo que cuando lleguemos al cielo, Dios nos dirá: a ver, abre las manos, enséñame que tienes las manos. Y decía, y seguramente tendremos pocas cosas, nos hará una pregunta que no podemos responder mintiendo, porque en ese momento no se puede mentir, y porque Dios lo ve todo. Una única pregunta: ¿me has querido? ¿Me has amado? Y eso es lo que presentaremos al Señor, a través de muchas cosas, es verdad. Amamos al Señor en general, amamos al Señor en los hijos, en tu marido, en el trabajo, en la vida ordinaria, en muchas cosas. ¿Me has querido? ¿Me has amado? El primer mandamiento. Eso es lo importante. ¿Me has amado? En el fondo, lo que hizo el buen ladrón, robó el corazón al Señor porque le quiso. Con un motivo también muy humano, es decir, oye, que yo me quiero ir contigo. Le reconoce como Dios y le dice: llévame al cielo. Llévame al cielo. Es el momento final. Siempre me acuerdo de una anécdota que me contó un cura gallego, los años que estoy allí, que he estado bastantes años, en una parroquia. Hago un paréntesis porque me hizo mucha gracia, y me lo contaba, lógicamente me lo contaba en una charla, lo contaba en charlas, lo contaba en gallego. Después yo no me atrevo a contar en gallego, pues no soy capaz, ¿no? Y decía que un día estaba en una parroquia, un curita joven, y estaba predicándoles al pueblo. Y quizás me habéis oído ya esta anécdota, pero la cuento porque me hizo mucha gracia. Y entonces hizo una especie de sermón, pues muy activo, y les decía a todos, y les hablaba del cielo, precisamente por esta fecha, no sé cuándo era, del cielo, de cómo el cielo, la belleza del cielo, la hermosura del cielo. Todos queremos ir al cielo, porque para el cielo tenemos que aportarnos bien, ser santos. Y entonces dijo un momento a todo el pueblo que estaba allí: a ver, todos queréis ir al cielo, ¿verdad? Que levante la mano que quiera ir al cielo. Y en unidad todo el mundo levantó la mano. Pero se fijó que al final había una señora, que la conocía muy bien, que no levantó la mano. Y se extrañó. Siguió hablando, y como se quedó con la mosca detrás de la oreja, siguió hablando en el sermón, y volvió otra vez al mismo aspecto, y digo: porque todos queréis ir al cielo, ¿verdad? Levantar la mano. Y todo el mundo al unísono, salvo la señora María, que estaba al final. Y pensó: ya está, es que es sorda. Es que es sorda. Sabía que tenía mal oído. Pero bueno, se quedó con la duda y siguió hablando, y volvió otra vez para comprobar que efectivamente a la tercera pregunta, la misma pregunta, la señora María seguía con las manos en los bolsillos y no levantó la mano. Y entonces ya se puso nervioso y se dirigió a ella: señora María, ¿usted quiere ir al cielo? Y dijo: por supuesto que me he enterado y quiero ir al cielo. Y entonces, ¿por qué no levanta la mano? Y dijo la señora María con gran sentido común: primero que vayan estos, luego ya iré yo. Todos queremos ir al cielo, pero oye, como decía un niño en infantil, le decía: ¿y qué tenemos que ir para ir al cielo? Le decía a un grupo de niños de 3 años, de 4 años, no recuerdo. Le decía: ¿qué tenemos que hacer? Uno decía: pues ser bueno, comerme todo, querer mucho a papá y a mamá, no decir mentiras. Y un niño se levantó y dijo: morirme. Y digo: pues es verdad. Pues es verdad. Morirme.
Bueno, la señora María no se quiere morir, evidentemente. Que vayan primero estos, que ya iré yo, ¿no? Bueno, pues es verdad, o sea, ¿qué le pide el buen ladrón? Abrirme las puertas del cielo. Es que estoy ya en lo último. Soy lo último. Róbale el corazón al Señor. Róbale el corazón al Señor de esa manera, en el diálogo tuyo, ¿no? Y acabó. Y no ha pasado ni un folio, pero bueno. Ya está bien. Róbale el corazón al Señor. Bueno, es la oración, es lo que quería hablarte, en el fondo. Al final salió otras cosas. Bueno, pues que hagamos oración. Que hagamos oración. Que nuestra oración sea eso, querer al Señor. Le has querido. Todo el tiempo gastado con quien amamos es poco. Bueno, pues vamos a pedirlo al Señor. Fíjate qué oración tan bonita, la del buen ladrón, lo que consigue con esa pequeña oración, lo que debemos conseguir nosotros también, si somos perseverantes. Quizás quedaros con una idea, bueno, muchas, pero es la perseverancia en la oración. Y es verdad, y yo acepto, y yo entiendo, y muchas veces no tengo tiempo. La vida me puede, la vida es complicada, es verdad, tengo poco tiempo, y realmente es cierto. Pero como puedas, como decía San José María, hablando de esos rosarios, como podía pero sin dejarlos. Pues te digo lo mismo, como puedas pero sin dejarla. Que dediques todos los tiempos, todos los días, un rato a la oración, que perseveres, el rato que puedas, que perseveres. Como decía aquella madre que mientras decía no sabía qué hacer ya, para hacer oración, y mientras que hacía la comida, planchaba camisas, le decía a un hijo, vea, vamos a hacer oración. A un hijo de 8 años le decía, tú coges este librito y me vas leyendo, lees un punto y estamos en silencio, yo voy haciendo cosas y tú quedas a mi lado. El niño estaba encantado y le dio camino el libro de San José María, y abrió el niño, empezó a leer un punto, otro punto, que le gustaba al niño, era como un juego. Y entonces llegó un punto aquel punto que no lo tengo aquí de presente, pero me acuerdo más o menos, que hablaba de la mortificación, y le dijo, el día que te hayas levantado de la mesa sin hacer una pequeña mortificación, has comido como un pagano. Y se quedó en silencio el niño. Y le dijo, mamá, ¿qué es un pagano? Tenía 8 años. Pues un pagano le explicó a la madre lo que es un pagano. Y se quedó en silencio. Y le dijo, mamá, ¿sabes qué pienso? Que yo llevo 8 años siendo un pagano. Le dijo el niño, sin hacer una pequeña mortificación. Bueno, a la madre le encantó esa reflexión del niño, que no era así, pero que le había venido al Espíritu Santo, ese pensamiento. Bueno, pues como puedas, pero sin dejarla. Porque el Señor te sugerirá mucho y te dará mucha paz también ese rato de oración. Así, creo yo, robaremos el corazón del Señor. A María Santísima se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.